Después de años se empezó la Revolución Mexicana en 1910 a 1917, en donde Francisco I. Madero lanzó el plan de Iguala, mismo que no quería una reelección que ponía el presidente general de Porfirio Díaz. Él era un gobernador que había adquirido la presidencia por más de 30 años. Pero también la revolución trajo muchas causas negativas como no poder votar por un presidente que era por ellos, sino que no podían votar, no valía su voto, porque el único que podía dar el mandato era Porfirio Díaz. Y una de las causas más tristes, por decirlo así, era que ellos mismos despojaban a los indígenas de sus territorios, y asimismo ellos se gobernaban de ellos para así vendérselos a los europeos. Hasta que en 1913 se dio el golpe de estado contra Francisco I. Madero, en la que terminó muy mal, ya que después de 10 días estando en lucha con la capital del país, y fue así como sucedieron muchas cosas, y entonces en ese entonces se le conoció como la Decena Trágica. Ahora bien, ya hablamos un poco sobre la historia de México. Ahora vamos a hablar un poco sobre la historia de Yucatán. Bueno, en realidad ha tenido muchos conflictos y todo la península de Yucatán. ¿Alguna vez habían escuchado sobre este tema o lo habían investigado? No sé. Como se sabe, el desarrollo de la península se desarrolló fue por los españoles igual, en la cual tuvo la primera atención el 6 de enero de 1542, cuando al fin, después de 3 intentos, lograron tener una victoria, y fue así como se creó la ciudad de Mérida, en donde fue construida en las ruinas, que era un lugar maya llamado Tojo, en la cual durante la conquista de este estado se dividió en 3 etapas porque no tenían éxito en la primera ni en la segunda, sino que sucedió hasta la tercera etapa para conquistar en Yucatán. El primer intento ocurrió en 1527, cuando entraron por las costas orientales y fundaron Salamanca de Xel-Há, en la que el principal personaje fue Francisco de Montejo. Pero ¿qué sucedió entonces? Que los españoles no estaban acostumbrados al cambio climático, a la escasez de medicamentos o a enfermedades diferentes, así que decidieron no seguir con el recorrido para la conquista de Yucatán. Entonces tuvieron que huir. Pero después de eso, Montejo decidió dividir su ejército. Una parte se iba por tierra y otra parte por mar. Una parte se va con Montejo y una parte con Ávila. Entonces, como al enterarse de que Montejo le había mandado una carta donde había muerto, entonces, y viceversa, entonces decidieron huir del lugar. El segundo intento fue en el año de 1530, en donde Montejo volvió a regresar para ver si podía conquistar Yucatán, ya que su primer intento fue fracasado. Entonces, su segundo intento fue que su segundo intento se desplazó por otro lugar para ver si tenía éxito. Se desplazaron en la occidental de la península de Champotón. Después de un año, en 1531, empezaron a fundar a Salamanca de Campeche y la Villa Real de Campeche. Posteriormente, un año después, crearon a Chichén Itzá y Etzilam.
Además de eso, tenían la oportunidad de obtener la riqueza de oro de la costa de Perú. Ellos querían tener, porque ellos querían tener como que la riqueza y más rápido y más fácil, y por eso querían agarrar esos tipos de oros de Perú. Entonces eso ocasionó que en 1532 los mayas expulsaran a Dávila de la península, y quien fue un líder del descubrimiento y de la conquista de Yucatán. Recordemos que Gonzalo Guerrero y Jerónimo Aguilar fueron los únicos náufragos que llegaron, que sobrevivieron y pudieron llegar en la oriental de Yucatán en 1511. Bueno, después de estos dos intentos que fueron fracasados por ellos, no se dieron por vencidos tan rápido, así que tuvieron que regresar para su tercer intento, en donde esta vez sí tuvieron éxito, en donde en 1537 se reinició el proceso de la conquista y 9 años después, en 1546, se culminó. Después, en 1540, llegan a Champotón con solamente pocos soldados, ya que anteriormente ya los habían fusilados y todo eso, y fue cuando llegó con muy pocos soldados, en donde fundaron a San Francisco de Campeche, donde también pasaron por Calquiní y Mashcanú. En ese tiempo los indígenas mayas ya estaban aliados hacia ellos, en donde pues ya contaban con mucho más refuerzos para poder conquistar a Yucatán. Entonces en ese mismo lugar se enteraron de que el sacerdote maya de Peba tenía conflictos con los españoles, en la cual ese conflicto del sacerdote llegó a oídos de Montejo, en la cual él mismo fue que lo capturó, y al sacerdote. Al ver eso, los mayas tuvieron más motivos para que les ofreciera más víveres a los españoles. Bueno, todo el ejército con la que contaba avanzó y llegaron a Tijó, en donde Montejo en 1542 fundó la gran leal ciudad de Mérida. Después de haber creado la gran ciudad de Mérida y haber conquistado la península de Yucatán, empezaron a someter a los pueblos y repartirlos en encomiendas, pero ahí no era una conquista total, porque los mayas aún seguían con sus rebeliones. También habían conocidos como los hacendados, que eran como que las clases más altas que se contaba en ese entonces, en donde a los indígenas los trataban como unos esclavos, solo ahí los tenían trabajando mucho tiempo sin nada a cambio. Entonces, entonces se mencionaba que la riqueza de los españoles era por parte de la agricultura y la ganadería, pero eran con manos gratis, es decir, a los indígenas no les pagaban ni un peso por estar trabajando ellos. Es al contrario, a ellos les daban mucho más riquezas que a los hacendados, eran como que subiendo más riquezas, y a los indígenas les habían bajado mucho más en la pobreza. Pero poco después las encomiendas pasan a ser estancias ganaderas, y así fue como que los indígenas empezaron a trabajar a cambio de un salario. Una de las cosas más importantes de la península de Yucatán era la fibra de nequén, ya que eso servía para hacer sabucanes, o mejor perdón, costales y cuerdas, que también era conocido como el oro verde. Pero como bien sabemos, todo lo que empieza se acaba, y así fue que sucedió con el enequén y las haciendas. Esto fue ocasionado por la guerra de castas, también por el fin de la guerra de Estados Unidos y por la creación de la fibra sintética y la llegada de los gobiernos socialistas de que fue Felipe Carrillo Puerto y Salvador Alvarado. Finalmente, después de todo lo anterior,
Cabe mencionar que Yucatán era un estado independiente de México, pero en 1821 Yucatán decide unirse a México. Después de que México cambiara el poder federalista al centralista, Yucatán decide separarse y en 1840 México le declaró la guerra a Yucatán. Y fue así que Yucatán por primera vez se separó de México, en la cual al hacer eso en Yucatán alzó su bandera y creó su himno nacional. Después de todo eso, Santa Anna manda a Andrés Quintana Roo a convencer a Yucatán nuevamente para que se volviera a unir a México, en la cual tuvieron un acuerdo que nunca se cumplió. Entonces, en 1846 se volvió a separar de México Yucatán. Aunque después de un año, en 1847, debido a la guerra de castas, Yucatán decidió volverse a unir a México hasta hoy, en la cual los principales personajes de la guerra de castas o los líderes que se consideraban en ese entonces eran Manuel Ay, Cecilio Chi y Jacinto Pat. Y la guerra de castas se dividió en tres etapas, en la cual la primera sucedió en 1847, en donde 2 días después de la muerte de Manuel Ay, Cecilio Chi decide hacer el levantamiento de Tepic. La segunda etapa, en donde el gobierno de Yucatán pide ayuda al gobierno de México para someter a ejércitos mayas, y fueron así como lo fueron sometiendo y todo con la ayuda del gobierno de México. Y en la última etapa fue cuando ya los líderes mayas ya no estaban, ya fueron asesinados, como os había mencionado anteriormente, pero aquí ya que habían asesinado y entonces una cruz parlante les habló y les decía qué hacer, pero en realidad era una persona que se hacía pasar por esa cruz. Y fue así que en el año de 1901 se termina la guerra de castas. Se termina por la caída de Bacalar, Tío Suco y Chan Santa Cruz. Las causas de la guerra de castas eran principalmente por razones sociales, agrarias y políticas. Bueno, espero que les haya gustado este video y lo hayan disfrutado. Me despido. Hasta pronto y muchas gracias por ver este video. Y recuerden, la historia de México y de Yucatán nos enseña muchas cosas y son parte de nuestra identidad, así que ayúdenme a conservarla.